Bueno, Hola. hoy arrancamos entonces, ya estamos, ¿no? Ya estamos en live, bárbaro. Espera que hago ingresar a alguien más. Ahí están ingresando 2 personas más. Bueno, bárbaro. ¿Vos estás, Fede, atento por las dudas si hay algún ingreso? Sí, sí, yo estoy Yo voy atento. viendo. Bueno, bárbaro. Hoy el tema es inteligencia artificial y relaciones laborales, ¿sí? Pero antes de seguir, les voy a pasar por acá un link. ¿Qué pasa? Estamos del nivel 1 al 10, ya lo hablamos en las clases pasadas, es bueno mencionarlo porque el público se renueva. Estamos en un nivel -2 o 0, estamos tratando de llegar al nivel 1 o 2. Nivel experto requiere un mínimo de 10 años, ¿sí? Y no sé si vamos a llegar, yo creo que nunca voy a llegar al nivel experto. Entonces, ahí tienen el link sobre el programa multidisciplinario del YALAB, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial, con los profesores con los que yo estudié y con los que sigo estudiando. Son becas de uno de los bancos y becas creo que es de la UNESCO, de Naciones Unidas, para que puedan perfeccionar, porque esto de 1 hora todos los jueves, no vamos a llegar, cada uno de los ítems implica un mínimo de 60 horas mínimo, ¿sí? Entonces, ahí tienen diferentes programas a los que se pueden anotar y acceder a la beca. Ya hubo gente que se anotó y ya les llegó el formato. Eso como ingreso, ¿sí? Y la beca está dedicada a funcionarios públicos, ¿sí? Nosotros el año que viene vamos a ver la práctica de todo este nivel 0-1 que estamos haciendo, o -2 al 1 que estamos haciendo, que va a ser cómo todos estos conceptos que venimos viendo en todas estas clases, los podemos llevar a la realidad en nuestro trabajo, ¿sí? Y fundamentalmente vamos a utilizar la técnica que es el reconocimiento de patrones con lenguaje natural. Hay otras técnicas más, pero para empezar con qué podemos hacer en nuestro lugar de trabajo con el tema de automatización. También hay otro programa para los que se quieren dedicar a desarrollar o a desarrollo, que es el tema de las becas. Espérenme que no me acuerdo el link, por algún lado lo tenía, que es el de Argentina Programa, ¿sí? Nadie se va a convertir en un experto en programación porque haga un curso de 3 meses. Pero está bueno comenzar por algo. Hay mucha gente que lo critica, a otros que no, pero bueno, uno tiene que poder tomar lo bueno de cada cosa. Y de cada clase me va a quedar un concepto, eso lo tenemos que saber, eso pasa siempre. Después, relacionado al tema de hoy, hay un link que les quiero dejar, que es, ay, se me va la página, se me va que es, que yo escribí cerca del 2016, lo actualicé en el 2019 en pandemia, y quedó desactualizado porque quedó con conceptos de pandemia sobre si un algoritmo nos puede despedir. ¿Qué es lo que vamos a tocar en la última parte del tema de hoy, relacionado a relaciones laborales, porque nosotros estamos en un sindicato y lo que nos ocupa es qué grado de intervención humana tiene que haber para que no se afecten derechos jurídicos? Ahí tienen para el que quiera bajarse, hay un PDF, y lo que hay que sacarle es la parte de pandemia. Hay otro que va a salir publicado la semana próxima, que está un poco más actualizado porque ya se le fue la parte de pandemia, porque en pandemia estaba prohibido despedir, ¿sí? Pero eso para que lo tengan. Después, a ver si puedo hacer así. Ahí les estoy mandando unos libros. Que fueron los libros que tocamos, unos apuntes que tocamos las clases anteriores. El que quiere se lo baja. Hay gente que ya los tiene. Están en PDF. El de Russell de inteligencia artificial está en PDF en la web. Yo lo compré por una cuestión práctica, que a mí me gusta leer de papel, no puedo leer desde la PC, pero para que cada uno vaya actualizándose. Y hoy me causó mucha gracia porque con Débora y Joaco, que nuestros data science que tenemos en el instituto, que se sientan a 2 metros míos, hoy les mostraba unos libritos y se mataban de la risa cuando los leían
son libros muy económicos, pero para quienes quieran profundizar, ¿sí? Tienen todo el tema de Big Data que vimos la semana pasada, de Walter Sosa Escudero, sobre qué es la estadística, Borges y Big Data, toda esta colección, además son hipereconómicos, es un plato porque ponen miles de ejemplos. Está también el libro de Freddy Vivas, ¿sí? De cómo piensan las máquinas, con un prólogo escrito con una inteligencia artificial que vamos a tocar el año que viene con GPT-3, y la verdad que son muy rápidos de leer, y justamente él hace todo el procedimiento de cómo le enseñamos a la máquina a pensar. Y está, la verdad que para actualizarse está buenísimo. Como hoy tenemos recursos humanos, gestión de recursos humanos, en una de las clases de la facultad, a ver si me fue de vuelta, ¿sí? Hay un concepto que es hiper importante, que es todo el concepto de gamificación. No sé si nos va a llegar a tocar a nosotros, pero seguramente a sus hijos, a sus sobrinos, a las generaciones más jóvenes, los va a alcanzar. Todo lo que es, nosotros vamos a hacer metaverso y gamificación, es una clase sobre los juegos, ¿sí? Y los role-playing, porque cuando se ve jugando una persona, predice mucho de los comportamientos que va a tener en la vida real, en el trabajo, y eso se está usando mucho para lo que es selección, ¿sí? Así que la clase va a ser el 30/9, es una clase abierta, porque va a venir un experto, que la va a estar dando desde Rosario, y ahí les paso el link para los que quieran venir a la facultad, a la UBA, los invitamos, en la cátedra es la de Lalo Uber, y ahí tienen el link, se lo guardan, y si no, me lo mandan a pedir. Es un día viernes de 19 a 21. Después nos vamos corriendo para la otra facultad. Bueno, ahí les pasé los autores. También, por favor, busquen todos los que son los libros de Harari, Homo Deus, Homo Sapiens, 21 lecciones del siglo XXI, que hoy vamos a tocar algo. Y para la gente que venía del gremio del subte, no sé si está, si alguno me puede decir que está, no sé si estará presente, pero bueno, es un mensaje. ¿Están? Leticia, perfecto. Gracias, Leticia. Nosotros en las próximas clases lo vamos a orientar a inteligencia artificial y salud, ¿sí? Y entonces, lo que vemos ya sabéis que el nivel es 0, pero deberíamos poder, todo lo que es subte, autos, etcétera, todo lo que va por ese lado, deberían poder y perfeccionarse en cursos de todo lo que es relacionado a Smart Cities y autos autónomos, ¿sí? Para lo que es autos autónomos hay un montón de personas referentes yo te voy a buscar alguien que sea buen referente, y para lo que es Smart City, hay una ex compañera mía de uno de los doctorados, que es Lucía Veloquio, que la pueden seguir en las redes, y ella tiene Trends Smart Cities, ¿sí? Es sumamente accesible, es sumamente didáctica, es muy jovencita, está siempre con lo último de lo último, y la verdad que es una belleza seguir en las redes sociales, en el Instagram. Así que aprovechen eso, porque es lo que se viene, ¿sí? No digo que va a pasar en 5 años, pero en 20 o quizás antes, ¿sí? Y eso está todo involucrado, ¿sí? Está ahí relacionadas las cámaras de la ciudad con todo lo que es la autonomía en el transporte público, ¿sí? Y va a haber puestos que necesariamente se van a tener que reconfigurar, o sea, las personas que están en los peajes ya no existen más en ninguna parte del mundo, querramos entenderlo o no, ¿sí? No existe más, somos uno de los pocos que seguimos teniendo gente en los peajes, y hay un montón de puestos nuevos que se vienen, y hay un montón de puestos que van a dejar de existir. Por eso es importante estar atentos, ¿sí? Ir por ese lado, pero ustedes deberían explorar por ahí, ¿sí? Inclusive, Lucía es súper accesible. Si uno escribe un mensaje cortito y le pregunta, o si estás atenta, tienen muchísimos cursos gratuitos, hasta le pueden llegar a preguntar quién puede llegar a ser referente en materia de un subte autónomo, ¿sí? ¿Quién es el referente? Y si no, yo le voy a preguntar y te averiguo, pero pueden preguntarle directo porque es sumamente accesible, es una persona que está
en lo mejor de lo mejor. Y repasando, porque público se renueva, recordemos que en la primera clase tuvimos la introducción, vimos la ley de la bandera roja, ¿sí? Que el cambio no pudo con la automotriz. ¿Se acuerdan ese hombre que iba corriendo delante del auto con una bandera roja? Y la verdad que la velocidad de los autos hacía que nadie tenía que ir adelante del auto caminando. Vimos todo el concepto de datos, solamente vimos conceptos hasta ahora, no vimos cómo lo aplicamos todo esto a la práctica, es lo que vamos a ver el año que viene. Vimos el concepto de datos, de metadatos, cómo se generan los datos, qué pasa con las redes sociales, qué pasa con las transacciones comerciales, cada vez que yo me meto en una página de internet, ¿sí? Los bancos de datos que hay en las organizaciones públicas, en las privadas. Vimos el concepto de IA débil y de IA fuerte, automatización, empezamos a conocer algo que se llama Big Data, ¿sí? Y los 5 pilares, hay más de 20, pero hay 5 que son fundamentales. Vimos que somos perfilados permanentemente, de hecho hay un yo digital, Corbalán nos lo habla eso en perfiles digitales humanos, ¿sí? Y ojo, porque también hoy vamos a tratar el yo laboral, ¿sí? Y cuando veamos metaverso vamos a ver qué hacemos en el metaverso, cómo va a ser esa identidad laboral, si yo uso un disfraz, ¿sí? Y si necesito un ID único o no. Todo eso se va a venir, ¿sí? Vimos el tema de perfilados, rankings y subasta, vimos el lado oscuro y el lado luminoso de la IA, vimos las fuentes de datos, hablamos sobre el Homo sapiens y el Homo Deus, llegamos hasta el transhumanismo como concepto, vimos el concepto de personas aumentadas, ¿sí? La realidad aumentada la vamos a ver en el metaverso. Las personas aumentadas, vimos el video de Neil, que él con una antena que tenía en su cerebro puesto puede percibir más colores que los que hoy vemos nosotros. Él percibe muchas más escalas de colores que las nuestras, y su antena hasta le avisa si puede caminar por la calle o no, según los rayos UV que haya, ¿sí? Vimos en la cuarta revolución industrial el petróleo son los datos. En la segunda clase vimos qué podemos hacer nosotros desde políticas públicas con el concepto de Natchez, la importancia del autor, ahí tienen el link. Vimos el concepto de cajas blancas, cajas negras. Vimos, creo que no lo llegué a nombrar, pero algo mencionamos del autor Harari, y él habla de un nuevo concepto que es el dataísmo, ¿sí? Vimos el concepto de gobernanza de datos, gobernanza algorítmica, que tienen los cursos con la beca, y vamos a ver el año que viene. Vimos que un algoritmo tiene que tener trazabilidad, ética, explicabilidad, interpretabilidad, fiabilidad, interoperabilidad, porque si no, no me sirve de nada una base de datos del RENAPER con una base de datos donde nosotros no podemos saber si la persona, el afiliado está vivo o muerto, ¿sí? Vimos que hay una Agenda Digital 2030, vimos los OPS, hay una estrategia nacional que lamentablemente no está lo suficientemente comunicada. Vimos el tratamiento automatizado de datos, los bots, los chatbots, vimos una película sobre el trámite eterno, ¿sí? Inclusive les comenté que tenía un expediente por ahí electrónico que tenía 238 pases, no 20, no 5, no 4, 238. ¿Sí? Vimos normativa básica, como la ley vieja de bases de datos y algo más. Vimos el panorama de la IA. Y la clase de hoy se centra en la gestión de las personas en las organizaciones. Vamos a ver Harari en el siglo XXI, que es lo que nos dice él. Vamos a ver un nuevo concepto reconfigurado, porque se habla de elaboración de los perfiles, y la realidad es que los perfiles laborales existen desde toda la vida. De hecho, el convenio 100 de la OIT nos habla, nos dice, muchachos, una vez que yo tengo el perfil descripto, evaluémoslo, ¿sí? Porque no es lo mismo un médico que salva vidas que un administrativo que está pasando un expediente electrónico. No tienen la misma importancia relativa interna. Y eso va a las compensaciones. Una vez que yo tengo igualdad, tengo que ir por la equidad, ¿sí? Por ahí hacemos un tema, una clase sola sobre eso, sobre evaluación de los puestos, ¿sí? Que es un tema que a mí me encanta, que me fascina, y que hoy se relaciona con el convenio 190, con el daño económico, con la violencia laboral, ¿sí? Vamos a ver las leyes de Asimov, la personalidad jurídica electrónica de los robots, la roboética, y vamos a ver 2 articulitos del Reglamento General de Protección de Datos, porque como en Argentina no hay normas, tenemos que ir a buscar aquel que nos parece que mejor tiene las normas, que en este caso es Europa, que es mucho más proteccionista que China, que es un gran hermano total, porque no regulan nada, o regulan lo que ellos quieren, y Estados Unidos, que lo único que regula es
la parte de armamento porque necesita que le aprueben el presupuesto, ¿sí? Hay lugares, hay sectores, hay counties, hay estados que ya empezaron a regular, pero en general son lo opuesto a Europa, ¿sí? Bueno, entonces ese es el repaso de lo que vimos y de lo que vamos a ver. Como el público se renueva, vamos a pasar 2 minutitos. Solo 2 minutos para los que ya lo vieron. A ver si no me equivoco. Acá. Y esta vez no voy a cometer el error, lo voy a compartir con sonido. Creo que es esta. Welcome to YouTube Original Stages, once home to Howard Hughes' Spruce Goose assembly hangar and home to much of the first Iron Man, filmed 12 years ago. Many happy memories here. And speaking of taking a look back, technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Like, as in it took roughly 10,000 years to go from writing to printing press, but only about 500 more to get to email. Now it seems we're at the dawn of a new age, the age of AI, artificial intelligence. Please define. AI is a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers. Yeah, okay, there you have it. What does it mean? I don't know. Tons of folks are working on it, right? Most people don't know that much about it, and of course, there's no shortage of data or opinions. Anyway, I've heard it said that the best way to learn about a subject is to teach it. But to level with you, I have a wildly incomplete education. Not in my day job, where I've been AI adjacent for over a decade. Anyway, I figured now would be as good a time as any to catch up on the state of things regarding this emerging phenomenon. My sense of it is it kind of feels like Pandora's box, maybe-ish. Much of my understanding on this topic has come from sci-fi stories, which usually depict us heading towards Shangri-La or dystopia. Like most things, I suspect the truth is probably somewhere in the middle. Now, along the way, we'll demystify some common misconceptions about things we thought we understood, but probably don't. Terms such as machine learning, algorithms, computer vision, and big data, they will be conveniently unpacked to help us feel like we know what we're doing. Kinda. By the way, Pandora's box. Bueno, estos son los videos que nos enseñaban a nosotros en el laboratorio, y la verdad que es un video hermoso. Vamos por este segundo, porque nos toca recursos humanos. A ver si no me equivoqué. Espérenme un segundito. Ah, sí, me estaba equivocando. Es este de acá. ¿Ahí se ve? This is kind of wild. Will a robot take my job is one of the most Googled questions. It kind of makes sense. You know, when phones were first invented, there was probably horse messengers freaking out all over the joint. Vinyl's making a comeback, but fidelity aside, why bother when you can have a curated playlist with thousands of songs right on your phone? Come to think of it, I can't tell you the last time I shot a film on film. See, change makes people panic, but things evolve regardless, so we accept it, we move on. And now that we're entering the so-called fourth industrial revolution, yeah, automation is going to replace some jobs, but it will also create new ones and probably give rise to industries that never existed. That's the topic some of these next folks are exploring, how machine learning is making things more productive, more efficient, safer, and cleaner. And cut. That felt okay. You want to go again? No, we're set. Okay. Maybe just step back on that mark. Yeah, Okay. that's good. Right. Yeah, I think I get it.
because it's not sitting too good. Ready? Yep, go ahead. AI, like any technology that comes into our society, it changes the workforce. There's this misconception that there will be fewer of these new jobs. That's actually not the case. Let me move it back. There are new jobs, there are different types of jobs. I was a crane operator. Back in the day, we'd have to climb up 5 stories into the cab. It was a little hard, especially on the back. And then when automation started, they just shifted me over. And now it's a lot easier. If you don't embrace it, you're just gonna fight it, and it's not gonna, you gotta use it as a tool. Right on the money. You know, our obligation was to retrain those same individuals into the new jobs that technology has created. We are the progress that was needed for the goods movement industry. Y tenemos un pequeño videito más. Déjenme buscarlo. Y ya comenzamos con el speech. Espero no cansarlos. Es importante porque habla de reentrenarse, ¿no? Y acá tenemos a Sofía. Hi there. My name is Sophia. What is your name? Yes. My name is Sonia. Nice to meet you. Hi there. I'm a journalist, and I'm going to ask you some questions. Is that okay? Maybe I should ask you what kind of journalist you are. Bueno, los links de los videos los tienen. Acá hay alguien que dice, Silvia Gala dice que no se ve. Yo creo que se vieron, ¿verdad? Yo no vi ninguno de los links ni cosas que en el chat que dijiste que estuviste pasando, te las iba a pedir por mail después. ¿Qué cosa? Mencionaste como, no sé si la compañera se refirió recién al video, pero mencionaste como que pasabas como cosas, pero no sé dónde las pasabas. Ah, bueno, después los vuelvo a No quería- pasar. Capaz que se los pasé a su tepa prensa, me parece. Ahora, guardame un segundito. Vamos a hacer así. Espérate que ya mismo lo solucionamos. Váyanlos bajando. Y ahora les vuelvo a pasar el link de esto que yo escribí, que ya tiene muchos años, porque es del 2016, pero déjame que lo busco acá, a ver, ¿en dónde lo tengo? Pero sirve como concepto porque es lo que vamos a hablar hoy, que es el artículo 22 y 4 del Reglamento General de Protección de Bases de Datos. Ay, a ver. Espera que lo googleo porque no me lo encuentro. Espera. A ver. Ana Yona, Derecho para Innovar. Ana Yona, Derecho para Innovar, Inteligencia Artificial. Ah, qué suerte. Todavía está el link. Bueno. Aguárdame que ya estamos entrando. ¿Y todos pudieron ver los videos? Sí, Ana, sí, se vieron bien. Perfecto, bueno. Sí, si hay Ana, alguien que no se pudo- vieron, sí, sí. Bárbaro. Se vieron, Si hay sí. alguien que no- Perfecto, gracias por colaborar. Si alguno no pudo ver los videos, en el PDF de la tercera clase, ahí tienen los links y los vuelven a ver. ¿Sí? Así avanzamos y no los volvemos a pasar porque ya me van a matar porque siempre les cuento el tema de los videos. Bueno, gestión de recursos humanos. No les tengo que explicar que la gestión de las personas en las organizaciones, porque unos le dicen capital humano, otros gestión de recursos humanos, administración de personal, todos los conceptos aplican, vamos a usar todos los conceptos, son todos iguales en este caso, ¿sí?
No les tengo que explicar que las personas son lo más importante que hay en una organización. De hecho, si tengo hasta inteligencia artificial y tengo todo automatizado, hipercontrolado, bueno, hay alguien que lo hizo, ¿sí? Y es una persona humana. Y acá hay una frase de Lalo Uber, que es el titular de la cátedra en la Universidad de Buenos Aires sobre gestión de personas, que me parece fantástica, y que no viene nunca mal repasarla. Y dice que el objetivo final de todos los procesos de gestión de las personas en las organizaciones es el orientar los comportamientos de las personas que la integran hacia un logro eficiente de los objetivos establecidos por sus dueños o máximos dirigentes. ¿Sí? Cuando no hay dueños, estamos en un organismo público, el máximo dirigente debe establecer objetivos. Y el autor agrega, resulta crítico, tomar plena conciencia de que las conductas de las personas que dirigen e integran la organización determina todo lo que sucede adentro de ellas, ¿sí? Y acá no vamos a entrar en eso, ¿no? Si somos públicos, si somos Estado, no es lo mismo, no hay dividendos accionistas, no. Tenemos la obligación de ser eficientes y eficaces, hacerlo con lo mínimo. No estamos más en condiciones, no porque nuestro organismo ocurra, ¿sí? Porque de hecho no ocurre, pero ya basta de sushi, ya basta de sanguchitos, muchachos, pongámonos todos a trabajar hacia el mismo lado y de la misma forma, y todos juntos, con objetivos. Así que traer conceptos de esas organizaciones que son mejores que nosotros, como estrategia, conceptos como misión, como visión, como valores, como propósito, competencias esenciales de una organización, eso que hacemos mejores que cualquier otro. Y de hecho ocurre, de hecho yo tengo compañeros de trabajo que hacen una tarea mucho mejor que en cualquier otra organización y que en cualquier otra obra social. Esas competencias esenciales que tienen, la bajada de esas competencias a las personas, la alineación de esos comportamientos, deberían ser conceptos normales de todo jefe o líder que tiene gente a cargo. Y esa es la gestión de las personas en sentido amplio. Por oposición, la gestión de las personas en sentido estricto o restringido, el área de administración de personas que no tiene nada que ver con la liquidación de haberes. De hecho, la liquidación de haberes debería estar en finanzas, ¿sí? No tiene nada que ver. Ahora, la gestión de las personas en las organizaciones, si yo quiero organizaciones exitosas, necesito sí o sí valerme de técnicas, ¿sí? Sin ir mucho más lejos, en la administración pública, una técnica que vendría bárbaro en la parte de selección sería hacer los test grafológicos, ¿sí? Por lo menos porque dejen de afanar. ¿Estamos? Entonces, me valgo de técnicas. Una técnica es empleos, fíjense que es el opuesto al desempleo, y es reclutamiento, selección e inducción. Y ya hace más de 20 años que venimos con sistemas automatizados como la carga de CV, ¿sí? Ahora todo eso se le está agregando inteligencia artificial. Recuerden que en la parte de empleos, cuando uno hace una búsqueda de un empleo, hay varias generaciones en una organización que conviven. La generación silenciosa del 30 al 45, los baby boomers del 45 al 64, los millennials del 82 al 94, la Z o centennial del 95 al 2010, la alfa del 2010 al 2025. Esta generación, esta última, tiene más horas de juego en videojuegos, en gamificación, que en educación formal. Y también convivimos con analfabetos digitales, como por ejemplo, yo soy una de ellas, si me tengo que empezar a bajarme una aplicación, o ya estoy 3 horas hasta que la engancho. Inclusive, en un momento, se hablaba de establecer en el Congreso la ley cupo, ¿sí? Así como en su momento estuvo la ley cupo femenino para el Congreso en 1991, la 24012, ahora se hablaba de la ley cupo, porque la mayoría de nuestros congresistas, diputados y senadores, superan los 57 años. Y el tipo de normativa que necesitamos para ayudar a hacer los cambios requiere algo mucho más moderno. Entre esas técnicas de gestión, que está la de empleos, que es el opuesto al desempleo, miren qué importante es, ¿sí? Ustedes, no es lo mismo estar empleado que desempleado. Tenemos la capacitación, la formación profesional, con o sin certificación de competencias laborales, ¿sí? Una certificación de competencias. En otros países hay sindicatos que hacen certificación de competencias, hay estados que hacen certificación de competencias. En nuestro país, por ejemplo, un gasista matriculado, ¿sí? Certifica una competencia. Está todo el proceso de coberturas de vacantes, de desarrollo organizacional,
de planeamiento de carrera, en el nuestro, la carrera administrativa, de evaluación del desempeño, que debería estar atado a compensaciones, porque si no, todos hacen lo mismo, ¿sí? Da lo mismo el que trabaja que el que no trabaja. Nosotros no tenemos evaluación del desempeño atada a una compensación, no trabajamos por objetivos, en muy pocos sectores de administración pública se trabaja por objetivos. Comunicaciones, miren lo importante que es, que ni siquiera sabíamos que existe un plan de inteligencia nacional de inteligencia artificial. Compensaciones, ¿sí? Que es cómo buscar el valor equitativo interno, no solo la igualdad, ¿sí? Sino la equidad interna. Si no tengo un médico salvando vidas en un hospital que cobra 10 veces menos que un administrativo, esa equidad. Tenemos relaciones laborales, que es la que nos compete a nosotros, ¿sí? Que es el proceso de comunicación y de negociación, que de las tres partes yo creo más importantes del país, sindicatos, empleados, Ministerio de Trabajo y organizaciones que dan trabajo. Organizaciones, incluyo las empresas privadas, los organismos públicos, ¿sí? Esas tres partes se sientan y fijan condiciones laborales y condiciones económicas. Esté fuera o dentro del convenio colectivo, yo si salgo a buscar hoy un empleo, tengo que hacerme una hoja así y poner condiciones laborales y condiciones económicas. ¿Qué quiero? Condición laboral, quiero tener en mi escritorio una maceta con una planta linda. Quiero que me paguen la internet en mi casa, la internet en mi teléfono. Quiero que me paguen el celular. Quiero que me den un escritorio lindo con una silla cómoda, reclinable. Quiero 2 veces por semana teletrabajo. Esas son condiciones laborales. Condiciones económicas, todo lo que hace al salario, ¿sí? Y tengamos presente, venimos muy mal entrenados. Pero no se preocupen, no solamente los sindicatos, la parte empresarial también, porque lo único que venimos negociando en los últimos 23 años, del 2000 hasta la fecha, es intentos por recuperar un poco la parte salarial en la parte de inflación, pero no hacemos una sola cláusula de mejora de condiciones laborales, ni una sola cláusula en mejora de condiciones salariales, ¿sí? El intento de empatar la inflación no es un aumento de sueldo, Eso debería ser en épocas de altísima inflación en los 80, se llamaba mayores cotes, y debería ser una política de recursos humanos que todos los meses actualice, ¿sí? Yo tendría que ir a una paritaria a ver, bueno, ¿cómo hacemos con el teletrabajo? ¿Sí? A mejorar las cosas, mejorar los circuitos, a hacer cosas que impacten en la vida de a quienes le damos servicio y en la vida de los empleados. Así que ahí tenemos mucho para hacer. Después está todo lo que es la administración de legajos, por supuesto la liquidación de sueldos, que está toda automatizada. Antes se hacía a mano los sueldos, hoy es normal hablar de una liquidación de sueldos automatizada. Todo lo que es higiene y seguridad es importantísimo. Es otra técnica de gestión, porque un trabajo que no es saludable no es trabajo, y el convenio 190 de la OIT habla de violencia laboral cuando no se atiende a la higiene y la seguridad. Todo lo que es clima laboral es hiper importante, y debería poder entrar también en una parte en relaciones laborales. Hoy nosotros en los organismos del Estado y de la Administración Pública no podemos salir a hacer una sola encuesta en clima laboral, primero porque no tenemos nada para prometer, pero después porque las respuestas van a ser terroríficas, ¿sí? Y no estamos con capacidad de responder a lo que vamos a recibir, ¿sí? Sin computadoras nuevas, sin medios, sin papel, sin impresoras que funcionen, o sea, hablamos de lo básico. Capacidad empleadora, que es ese lugar que atrae gente de por sí sola, cultura organizacional, cómo vamos haciendo los cambios culturales. Esto que estamos haciendo nosotros y de lo que estamos participando es un cambio cultural, un enorme cambio cultural con el que está colaborando SUTEPA, ¿sí? De hecho, hay posiciones en las organizaciones que llaman personas que manejan el cambio, el change management, ¿sí? Manejo del cambio, todo lo que es liderazgo, motivación, el armado de equipos de alto rendimiento, y ahora tenemos la invasión de las TICs, y entre ellos la invasión de la tecnología con la inteligencia artificial. Harari, en el libro 21 lecciones para el siglo XXI, dice que los humanos tienen 2 capacidades, la física y la cognitiva, ¿sí? Y en el pasado, las máquinas competían con los humanos principalmente por las capacidades físicas, ¿sí? Tenían una enorme ventaja, los humanos mantenían una enorme ventaja sobre las máquinas en cuanto a la cognición. De ahí que todo lo que era trabajo manual para la agricultura, industria, se empezaban a automatizar, y los servicios y los
trabajos manuales quedaban para agricultura e industria, y los nuevos empleos de servicios requerían capacidades cognitivas de los humanos, que solamente los humanos poseían: aprender, analizar, comunicar, predecir, ¿sí? Porque eran capaces de comprender las emociones humanas. Sin embargo, con esta nueva tecnología, el año que viene vamos a ver la parte práctica, con esta nueva tecnología se está empezando a superar a los humanos cada vez más en esas capacidades. Incluso esta nueva tecnología tiene 2 capacidades más que los humanos no tenemos, ¿sí? Entonces, y entre ellas está la comprensión de las emociones humanas, que empieza a conocer esta nueva tecnología, ¿sí? Hoy ya, cuando las cosas se empiezan a automatizar, ya se puede predecir qué es lo que va a pasar. Así que pasa a ser fundamental darse cuenta que la revolución de la inteligencia artificial no solo tiene que ver con que los ordenadores sean más rápidos o más listos, ¿sí? Está impulsada asimismo por la incorporación, ¿sí?, de otras ciencias que se incorporan a la IA, como las ciencias sociales, ¿sí?, en cuanto nos ayudan a comprender mejor los mecanismos bioquímicos que hacen a las emociones, los deseos, las elecciones. Eso es lo que pasa con las redes sociales. Vimos ese video, ¿sí?, de todos esos datos de las redes sociales que podían predecir prácticamente cómo nos íbamos a comportar, ¿sí? Y sustituir entonces, digamos, a conductores, banqueros, abogados humanos. De hecho, hay robots. De hecho, hoy los buscadores en la parte de legales tienen inteligencia artificial, prácticamente nos pueden predecir cómo va a ser el resultado en una sala. Ahora, es algo que lo mismo que yo armaba en un Excel, ¿sí? Tomo datos de las sentencias y puedo armar cierta predicción. Y en las últimas décadas, todas estas investigaciones, incluida la economía conductual, que lo vimos en el concepto de Natchez, la neurociencia, que creo que nombramos a uno de los autores más importantes, vimos cómo los humanos comienzan a tomar decisiones, ¿sí? Vimos el ejemplo del pequeño empujón con Richard, con Thaler, y de cómo Kahneman nos decía que las personas humanas tomábamos decisiones en pensar rápido y pensar despacio. Así que la intuición humana se transforma con esta nueva tecnología en el reconocimiento de patrones, ¿sí? Harari nos dice que hay conceptos importantes que tenemos que empezar a incorporar. Así como incorporamos conceptos nuevos en las primeras clases, hay 2 que son muy importantes, que es el de algoritmos bioquímicos y el de la infotecnología. En cuanto al algoritmo bioquímico, él nos dice que los buenos conductores, los banqueros, los abogados, no tienen intuiciones mágicas acerca del tráfico, la inversión o la negociación. Lo que ocurre es que en la práctica lo que hacemos es reconocer patrones recurrentes, situaciones, y eso es lo que en algún momento llegamos a un nivel experto, ¿sí? Lo que hacemos es reconocer patrones, ¿sí? Y entonces ese reconocimiento de patrones hace que podamos evitar peatones despistados, prestatarios ineptos o delincuentes deshonestos, ¿sí? Es el reco de patrones, que es lo que vamos a ver en el curso del año que viene. También se ha visto que los algoritmos bioquímicos del cerebro humano están lejos de ser perfectos, ¿sí? Se basan en el ensayo de error, por eso nos equivocamos, ¿sí? Y los atajos que tomamos como circuitos. Eso mismo lo traspolamos a las máquinas. Y la infotecnología, él nos habla de este concepto y dice, bueno, si la inteligencia artificial se hace para competir con el humano, en el cálculo de probabilidades y reconocimiento de patrones, esto entonces nos empieza a parecer un poquito abrumador. La infotecnología va a ser el resultado de la confluencia de la infotecnología con la biotecnología. Vimos el caso de las personas aumentadas con Neil. Si alguien está haciendo un comentario, espérenme que ahí ahora sí veo por si alguno llega a hacer algún comentario. Ahí lo veo. Bueno, vamos a seguir entonces. Pero la inteligencia artificial no solo apunta a esas capacidades, ¿sí? Posee capacidades que son exclusivamente no humanas, ¿sí? Que son, por un lado, la capacidad de conectividad, y por otro lado, la capacidad de actualización que tienen, ¿sí? Puesto que los humanos, las relaciones humanas son difíciles, conectar con otros para garantizar que todos estemos actualizados al mismo tiempo se hace bastante difícil. En cambio, los ordenadores no, ¿sí?
Y esto aplica, un ejemplo muy claro es el de los autos autónomos. Si el Ministerio de Transporte decidiera modificar alguna norma de tránsito, automáticamente manda la norma y todos los autos autónomos leerían esa norma y estarían todos conectados. No alarmarse. Hay un librito muy interesante del YALAB que anda en la página, creo que en la página de Derecho para Innovar, ¿sí? No se los bajé, está ahí en la página dando vuelta, lo pueden bajar, que habla sobre inteligencia artificial y trabajo, construyendo un nuevo paradigma para el empleo. Y desde el YALAB, Juan Corbalán, resalta mucho lo que es la automatización, ¿sí? Porque la automatización ya no se limita a tareas y trabajos que requieren fuerza física, ¿sí? Como un arado para que nos ayude a sembrar, ¿sí? Con el advenimiento de esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, las poderosas computadoras crean grandes bases de datos, vimos el concepto de Big Data, para llevar a cabo tareas que son rutinarias, en contabilidad, en periodismo, en profesión legal, en gestión de recursos humanos, en investigación médica, incluso en educación. ¿Sí? Las tareas que normalmente realizaban las personas, altamente capacitadas, ahora pueden ser llevadas a cabo en una fracción de segundos. Y entonces acá existen debates intensos, entre ellos el de la OIT. Recuerden que la Organización Internacional del Trabajo fue creada por el Tratado de Versalles en el 2019, está un poco lejos, está lento en esto, pero bueno, hay todos debates intensos en sí, ¿qué hacemos? ¿A los robots o a la inteligencia artificial le ponemos un impuesto? ¿Qué hacemos? Hablan del salario básico universal para que gente no se quede sin trabajo. ¿Qué hacemos? Hacemos masivamente capacitación. Nosotros vimos el ejemplo de Estonia la vez pasada, que quedó el audio estaba sin audio, pero es un ejemplo interesante con la estrategia del país, cómo hicieron para capacitar a todo el mundo y en 20 años estar al día, que prácticamente hoy todo es online, y una declaración de impuestos nos lleva más que 1 minuto y medio, no tengo que estar contratando un contador, ni perdiendo tiempo, ni haciéndome mala sangre. ¿Sí? Así que todos estos temas están descritos en ese libro, y habla de algo fundamental, que es muy viejo, y que en las organizaciones no se hace, que es fundamental analizar las tareas que tenemos en el lugar, hacer lo que llama la job description, volverlas a describir. De hecho, nosotros no hacemos las mismas tareas de 20, 30 años. Nuestro puesto se reconfiguró totalmente en los últimos 5 años. Nadie hace la misma tarea. Hacemos un poco más de lo mismo. Lo hacemos más rápido, lo hacemos mejor, pero nadie hace la misma tarea. Entonces, comenzar con todo lo que es la descripción de las tareas, volver a evaluarlas para ver en dónde podemos automatizar, cómo podemos ir pensando, bueno, ¿de qué manera automatizo los oficios 400, que me preguntan 400 veces por día, si una persona es afiliada o no? ¿De qué manera automatizo esto? ¿Sí? Pero todo el proceso automatizado, de principio a fin. ¿Sí? Es un libro bastante interesante. Acá es importante salir un poco del fatalismo, ¿sí? Y decir que hay 3 o 4 grandes tendencias. Primero, que la inteligencia artificial va a avanzar sí o sí sobre tareas que son mecánicas y rutinarias, ¿sí? Y la gente tendrá que acostumbrarse o ir hacia labores que sean más creativas y productivas. Lo segundo es que es clave aprovechar las oportunidades y beneficios que sirven para aumentar la competitividad en todos nuestros países, ¿sí? No podemos seguir como estamos. Y tercero, las empresas y gobiernos van a tener que invertir muchísimo en desarrollo de competencias. Los sindicatos, todos para el mismo lado, ¿sí? Desarrollar competencias, desarrollar nuevas habilidades, aprender nuevos conceptos. Y bueno, hay un temita, si tocamos el tema de, que no me quiero perder, quiero nombrarles todo hoy. Hay un tema que es el tema de los robots, ¿sí? Y hay unas leyes que son las leyes de Asimov, ¿sí? Que en realidad no sé si alguien escuchó alguna vez hablar sobre Asimov. ¿Alguien lo escuchó? Robótica, sí, para que no haya contradicciones éticas. Perfecto. Bueno, las 3 leyes de la robótica, como dice nuestra compañera, nuestra amiga que está acá en todas las clases, Isaac Asimov, lo gracioso de él es que viene de la ciencia ficción, ¿sí? Y hoy en día, en el siglo XXI, se toman estas leyes como importantes.
En el PowerPoint que les mandé está, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción, ¿sí? Y permitirá que un ser humano sufra un daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la segunda ley, con la primera ley, y un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Así que es importante tenerlo presente porque nosotros en algún momento vamos a empezar a convivir con robots, ¿sí? De hecho, en medicina, ¿sí? Nosotros que estamos en el área de salud, hoy se hacen operaciones de una provincia a otra, o sea, nosotros que estamos en una organización de salud que va desde La Quiaca hasta gracias por compartir las leyes, que estamos desde La Quiaca hasta zona sur, si tuviéramos hoy nuestros hospitales con gente experta y entrenada, hasta se podría llegar a hacer, bueno, necesitaríamos la tecnología del 5G, pero se podría llegar a hacer una operación, ¿sí? Con un robot, un médico dirigiendo desde una provincia y el robot estando en un hospital en otra provincia. O sea, sería una cosa maravillosa, ¿no? Porque el objetivo es siempre salvar vidas y dar mejores atenciones. Gracias por compartir. Bueno, y se habla acá de la personalidad jurídica electrónica. Nosotros tenemos, en Argentina tenemos la personalidad jurídica humana y la jurídica, o sea, para las personas de existencia visible e ideal, ¿sí? Les comento esto porque en todo lo que es relaciones laborales, el tema de los robots, quizás no tanto en lo nuestro, un poco sí, en salud ya deberíamos, pero bueno, en la parte de automotrices ya hace años que se utilizan los brazos robots, o sea, ahí en parte de relaciones laborales, los robots, los androides, van a tener su importancia. Así que se está hablando bastante sobre otorgarles a esos algoritmos, a esas instrucciones que le damos a estos robots y a estos humanoides, una personalidad jurídica. De hecho, para que entendamos la seriedad de lo planteado, la robot Sofía, ¿sí? Que fue hecha en Hong Kong, fue declarada ciudadana en Arabia Saudita, ¿sí? Y se la pasa dando conferencias por todo el mundo, ¿sí? Y cuando uno empieza a analizar las implicancias de todo eso, se da cuenta que en realidad la robot Sofía tiene más derechos que las propias mujeres que viven en Arabia Saudita. Así que hay todo un tema ahí, con ética, con personalidad jurídica, con los daños que puede llegar a ocasionar el robot, quién es el responsable, quién no. Son todos temas a explorar y que tenemos que saber, los tenemos que tener en la cabeza como deben ser parte de nuestra agenda. ¿Sí? De hecho, en España hay burdeles con robots. El tema de los robots o de los androides en el cuidado de las personas de salud, la limpieza, la desinfección, las tareas de cuidado de personas, toda la parte de ética. De hecho, dio toda una rama que se llama la roboética, ¿sí? Y en Japón, por ejemplo, ya se están probando, hay zonas que llaman toku, espero no cometer el error de pronunciar mal, en donde ya son zonas reservadas en donde las personas comienzan a convivir con robots. Es una política que hicieron en el 2004, ¿sí? Años luz. Bueno, nos salimos de acá y entramos en el Reglamento General de Protección de Datos, porque ¿qué nos pasa? Nosotros no tenemos nada sobre inteligencia artificial en materia de derecho al trabajo. O sea, de hecho, si se ponen a pensar, la ley de contrato de trabajo, en el artículo 17, ni siquiera habla sobre la parte de discriminación de género, o sea, no tiene el concepto de discriminación de género metido en la parte de discriminación, mucho menos va a tener el concepto, mucho menos tiene ingresado en el artículo 17 de la ley de contrato de trabajo el concepto de discriminación algorítmica. Y eso va a impactar para todos lados, ¿sí? Se une con el C190 cuando busco un empleo y hago la carga de un currículum, dispara, tiene 200.000 disparadores en materia de gestión. Pero acá nos vamos a centrar en el artículo que les pasé. Por favor, actualicen la primera parte. Y entonces vamos a ver inteligencia artificial y relaciones laborales, donde nos vamos a preguntar si no ya un robot nos va a desplazar, no ya la automatización nos va a desplazar, ¿sí? Sino si el algoritmo nos puede despedir. Y hasta qué punto de decisiones automatizadas debo tener que poder exigir, o sea,
qué nivel de decisiones automatizadas puede llegar a utilizar la inteligencia artificial y cuánto de decisión humana necesito en todo esto que afecta a la vida laboral y las relaciones laborales. ¿Todo el proceso va a estar automatizado? ¿O cuando a mí se me afectan derechos jurídicos como el aumento de un salario, correrme una posición, un despido, una incorporación, un traslado? ¿Cuándo necesito intervención humana? ¿Sí? Así que no es un tema menor. Y hay una normativa que es el Reglamento General de Protección de Bases de Datos, que lo pueden googlear en internet, si quieren para la próxima se lo busco. Yo me olvidé hoy de traerlos, o si me dan un segundito, si alguno lo quiere googlear y encontrar, está en la página de la Comunidad Económica Europea, y hay dos articulitos que juegan acá, el 22 y el 4. Nosotros sabemos que al incorporar inteligencia artificial vamos a automatizar algunas decisiones. Por ejemplo, sin inteligencia artificial automatizado está el proceso de liquidación de haberes. Hoy sería imposible liquidar haberes a mano como hacía yo en los 80, que tenía una pyme de 5 personas y los hacía a mano, en esos recibos rosados. Sería prácticamente imposible. Entonces necesitamos sí o sí automatizar. Y sabemos que hay incremento en productividad, las decisiones pasan a ser más rápidas, ¿sí? Todos los datos así se pueden recopilar, recuperar de una manera más rápida sobre las personas que trabajan, ¿sí? Esto nos va a pasar cuando empecemos a incorporar inteligencia artificial con materia a los datos, relacionado a los datos y a las personas que trabajan dentro de mi organización. No solo la automatización, sino la automatización con IA, ¿sí? Hoy, de hecho, hay casos, hace unos años, donde en Amazon te despedía un algoritmo, ¿sí? Te desvinculaba un algoritmo. Y en Argentina, en nuestra legislación no tenemos nada, ya les comenté que el 17, discriminación algorítmica, nada, que ni siquiera comenta la discriminación por género, entonces vamos a ir al 4 y al 22, para que tengamos como modelo, ¿sí? A ver qué nos dice. Inclusive esto ya hoy quedó viejo, ¿sí? Y miren lo que dice el 4. Recuerden que cuando nosotros tomábamos datos, armábamos perfiles. Por eso cuando a veces decimos la palabra pizza, ¿sí? Nos empiezan a aparecer propagandas de pizza, ¿sí? No solo porque están escuchando o buscamos pizza en el Google, ahí nos empiezan a caer todas las ofertas de pizza, ¿sí? Y elaboramos perfiles sobre lo que la gente quiere. En materia laboral pasa exactamente lo mismo. Se van a empezar a elaborar perfiles automatizados. Y el reglamento de la Comunidad Económica Europea define a la elaboración de los perfiles como una forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar y predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, a la situación económica, a la salud, a las preferencias personales, a sus intereses, a la fiabilidad, a la ubicación, ¿dónde estamos? Al comportamiento, o sea, todos los movimientos de la persona física. Ese es tratamiento, esa es la elaboración de un perfil de manera automatizada. Tomo datos de todos lados, o sea, ya no solo datos de mi currículum, de mi experiencia laboral, sino datos de todos lados y creo un perfil. Y dice que la elaboración del perfil puede ir directo al rendimiento profesional. Y esto nos importa a nosotros, ¿sí? Este mismo reglamento define a las decisiones automatizadas como el proceso de adopción de decisiones de forma automatizada sin intervención humana. O sea, este perfil se forma que haya un humano que interviene. ¡Chan! Por suerte tenemos el artículo 22, ¿sí? Que dice que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de un perfil, cuando se produzcan efectos jurídicos en él o se afecte su situación significativamente. Este artículo 22 establece una previsión que nos puede llegar a servir para cláusulas en futuros convenios colectivos, ¿sí? Hay mucho más para agregar. Sí.
¿Te puedo hacer una consulta? ¿Ese artículo estás hablando de la ley de contrato de trabajo? No, estoy hablando, no, en nuestra ley de contrato de trabajo no hay nada. No tenemos nada, no tenemos nada en ningún convenio colectivo, no tenemos nada en la ley de contrato de trabajo. Estoy hablando del Reglamento General de Protección de Datos, que es el reglamento de la Comunidad Económica Europea, para que tomemos como modelo. ¿Quién me hablaba? Gracias. ¿Quién me hizo esa pregunta tan importante? Mónica, de nuevo, porque... Mónica, de nuevo, Mónica. Mónica. Mónica, claro, como me aparece tu apellido, pero no me aparece el nombre. Perfecto. Me aparecía el nombre muy cortito. Mónica. Mónica, no. No tenemos nada nosotros. En Argentina no hay nada. Tenés una ley de base de datos del año 2000, que el otro día la tocamos un poquitito porque no nos da el tiempo, si no nos tenemos que quedar 4 horas hablando. ¿Está? Pero no tenemos nada de nada legislado. ¿Sí? No tenemos nada incorporado en los convenios colectivos, no tenemos convenios colectivos modernos, tampoco hablamos en los convenios colectivos sobre condiciones laborales y condiciones económicas, apenas hablamos de algunos desplazados, apenas hacemos intentos de llegar a recomponer el salario con inflación, no estamos hablando de nada de esto, ¿sí? La conducta financiera individual como dato forma parte del perfil, por supuesto, pero la conducta financiera individual como dato forma parte del perfil hace mucho tiempo, ¿sí? Los bancos te dan un préstamo o no, según si vos pagaste o no la tarjeta de crédito. Yo la vez pasada me olvidé de no sé qué cosa de pagar, tengo unos ARBAs que no son míos, ¿sí? Porque no son mis propiedades, me saltaba una deuda en ARBA, que de algo que era de hace 30 años que se pasó, que ni siquiera jamás fue mío, me saltaba y no me dejaba comprar dólares el algoritmo. O sea, esos perfiles ya están, acordate lo que vimos en la primera clase, en la segunda clase, son perfiles digitales humanos, con chupodatos. Ese perfil digital humano se transforma en un perfil digital laboral, no solo con lo que yo sé hacer hacia el pasado, sino con todo lo que yo voy a poder hacer hacia el futuro, ¿sí? Con las competencias. El problema es que si en la organización me ponen un algoritmo, yo ojalá lleguemos con los cursos al nivel experto, pero tendríamos que llegar al nivel 7 u 8, 9, en donde, bueno, le podamos decir, mirá, estás haciendo mal el algoritmo porque te olvidaste de cerrar un corchete, ¿sí? Y entonces esto que hiciste mal, cuando lo metiste en el programa, te olvidaste de tal cosa y esto genera tal error, y entonces se despachó la carta de documento. Entonces lo que estamos hablando ahora es, como no hay ninguna norma en Argentina, y tenemos una ley de base de datos de los años 20, no existían las redes sociales en el 2000, ¿sí? Y ya cuando se hizo vieja, estamos hablando de, ahora voy a, acá Fede dice lo que se va a usar con la segmentación energética, cruzar consumo con lo que cobramos, sí. Sí, lamentablemente lo hacen para los impuestos, ojalá lo hicieran para un montón de cosas útiles, ¿no? Bueno, el algoritmo, por ejemplo, cuando uno factura, uno emite la factura en AFIP. Yo cuando emito la factura en AFIP, me entra el pago de un cliente, que es mínimo, porque tampoco tengo 200.000 clientes, el algoritmo enseguida llega el del secret, ¡pum!, te hace la retención. Ese funciona bárbaro, ¿sí? Por eso, bueno, son perfiles digitales humanos, y lo que yo les estoy diciendo es que va a venir el perfil, ya está el perfil digital laboral, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde vamos a tomar las normas? ¿Qué podemos usar como modelo? Porque mira lo que pasa, Mónica. China, todo el mundo dice, no, porque China esto, China lo otro. China, con la inteligencia artificial y con el tema de datos, es un gran hermano, ¿sí? Se hace lo que el gobierno quiere. La gente vive inmiscuido en un gran hermano. Está todo, absolutamente todo online. No hay una sola norma proteccionista para las personas. Una sola norma. Porque vos le llegas a decir algo al gobierno de China, y el gobierno de China te mete en cana, por un lado. Después tenés Estados Unidos, ¿sí? Donde algunos estados empezaron a tomar normas proteccionistas, lo vamos a ver cuando veamos ética, con el libro de Cathy O'Neill, también, que llama los algoritmos armas de destrucción matemática. Yo, si bien no tengo esa visión terrorífica, tengo una visión más pro, hagamos el cambio, ¿sí? Ahí veo que estás escuchando. Bueno, Estados Unidos, algunos estados prohibieron las cámaras que están en la calle. Algunos. Lo único que tiene normado Estados Unidos
es el tema de, ¿cómo se llama? Los drones y el presupuesto militar, ¿sí? Porque con la inteligencia artificial lo utilizan para lo que es armamento, y como mete un montón de plata, necesita que el Estado, el Congreso le acepte el presupuesto multimillonario, ¿sí? Entonces, en esos países no te podés ir, porque los dos hacen lo que quieren, nada está normado. A China anda a decirle, pasen cana. Estados Unidos es absolutamente liberal para un montón de cosas, que a mí en un montón de cosas me encanta. Entonces, laboralmente, ¿a dónde vamos? Vamos a Europa, porque Europa va a la vanguardia. De hecho, si uno, a mí me lleva todos los días, de 4 a 6 de la mañana, no les miento, actualizarme en las normas que saca la Comunidad Económica Europea. Cuando no es el libro blanco de la IA, que es del 2019, que se lo vamos a ver cuando veamos ética, es una normativa que salió la semana pasada, cuando no, España sacó otra, o sea, van a la vanguardia y es hiper reglamentario, es más proteccionista, ¿sí? Entonces, ¿de dónde voy a sacar las normas? Y bueno, hay 2 articulitos importantes que hablan sobre la formación de perfiles laborales, porque ojo, que el perfil automatizado lo puede utilizar para medir el rendimiento laboral, te lo está diciendo el propio reglamento en el artículo 4, y en el artículo 22 te dice, bueno, atenti, porque si eso va a ser tan automatizado, no, porque en algunos momentos vamos a poder poner o un sistema de información, o un sistema de recusación, o un sistema de revisión, siempre que cuando se afecten derechos jurídicos, ¿sí? Haga una sanción que no corresponda, haga un despido que no corresponda, me saltee algún paso que no corresponda, ¿está? Entonces, eso es importante, porque acuérdense, hay mucho más para decir en materia de relaciones laborales, hay más de 20 cosas para incorporar, hay de todo para incorporar en los convenios colectivos, porque recuerden que nosotros, los convenios colectivos nuestros, fijan condiciones laborales y condiciones económicas, y son la réplica de los que estaban en el año 75, por ahí le ponen un número nuevo ahora, le agregan algo, y encima cuando lo agregan, hacen copy-paste, y copian y pegan mal, ¿está? Porque por lo menos hagan copy-paste, muchachos, pongan una coma, y sigan agregando cosas, ¿no? Con el convenio C-190 sobre violencia laboral, cuando yo veía las leyes del Estado, digo, pero acá, ¿por qué no pusieron copy-paste? Se olvidaron de poner el daño económico, que es lo más importante, cuando tengo contratado un monotributista contra una planta en el Estado. O sea, es básico. Y no lo hacen porque lo hacen a propósito, lo hacen porque no saben. Entonces, eso es lo peor, ¿sí? Entonces, tengamos presente esto. Estos 2 articulitos que yo te estoy dando están en el artículo ese que te pasé, en el link de Derecho para Innovar, están publicados hace mucho tiempo, ahora voy a ver si lo actualizo, pero son 2 articulitos que aplican a las relaciones laborales, que vamos a tener que tener en cuenta, inclusive actualizar, porque es algo del 2018 y llamamos por el 2023, y hasta que nos sentemos a hacer un convenio colectivo que tenga cláusula de inteligencia artificial, vamos a estar en el 2028, 2030, vamos a tener que hablar hasta de la ID en el metaverso, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ¿qué disfraz, qué avatar voy a usar yo? ¿Cuántos avatares puedes tener? ¿Sí? Bueno, eso va a pasar. Entonces, esto que estoy diciendo, Mónica, y a todos los demás, es lo mínimo básico, como norma más proteccionista que yo he encontrado que sirve para la inteligencia artificial y las relaciones laborales, ¿sí? Hacer una combinación de esos 2. A ver, espérate que hago acá la búsqueda. Ay, se me desapareció. Ah, se me cerró la internet. A ver si encuentro acá. No, con este buscador no. Ahí se me abrió otro buscador, no sé por qué. Esperen que abro el Google. Y lo busco de acá, porque... Mientras vas buscando, si querés te cuento una pequeña anécdota de esta semana sobre campos. Sí, acordate que se está grabando, ¿eh? No quiero... No hay problema, lo hago suficientemente abstracto. Se están haciendo concursos de planta permanente del Estado
y se pide una declaración jurada en un CV electrónico, por primera vez es totalmente digital, del año de ingreso al secundario, que es imposible de recuperar el dato, porque no figura en el analítico. Y es excluyente llenar los campos, porque así fue programado, es un campo de un módulo fijo de día, mes, año, y la documentación que lo va a respaldar, yo soy veedora en los concursos, la documentación que lo tiene que respaldar, que es obligatoria, no lo respalda el dato, porque no figura en ningún analítico. Y estoy tratando de que comprendan el problema del campo y hacer una declaración jurada sobre un campo, un dilema re sencillo, sobre un campo sobre el cual no es posible jurar. Claro. Bueno, ahí tenés. Después te doy mi opinión aparte porque estamos en live. ¿Mm? Sí, de eso vamos a empezar a tener casos. Y ese es un caso mínimo, Mónica? Es un caso mínimo. Bueno, entonces, vamos a Chan, el 22. Indica que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de los perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o afecte significativamente en modo similar. Este artículo 22 establece una previsión general a estas prácticas, y básicamente que las personas tienen derecho a no ser tratadas bajo una decisión totalmente automatizada, incluida la elaboración de los perfiles, si esas decisiones producen efectos jurídicos. Por lo tanto, este artículo 22, en base a este precepto, sí se admiten aquellas decisiones que son íntegramente automatizadas, pero sin efectos jurídicos, y también aquellas decisiones que podríamos llamar semiautomatizadas, pero que, o sea, que no tienen intervención humana, aquellas decisiones que podríamos llamar semiautomatizadas, es decir, que tienen intervención humana, pero tampoco afectan derechos jurídicos. Por lo tanto, aquí surgen dos preguntas cuando yo quiero unir el 4 con el 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que es esa norma europea que es una de las más proteccionistas, ¿sí? La primera es, ¿qué decisiones tienen efectos jurídicos o similares en materia laboral? Y la respuesta es cada vez que afectó un derecho jurídico, ¿sí? Una asignación de tarea, un traslado, una promoción, un aumento de compensaciones, un despido. Y la segunda es, ¿qué grado de intervención humana va a ser suficiente? Y en esas directivas se establece que dice, bueno, la intervención humana tiene que ser significativa, y significativa es que la persona tenga autoridad. Se entiende que no es posible fabricar una intervención humana, una persona que se dedica automáticamente a adoptar decisiones que el algoritmo toma, sino que la intervención humana tiene que estar completa, entera. Y bueno, ese es el panorama que tenemos con esto. Bueno, el 22 también establece el derecho de información y el de revisión. Es re importante, re importante. Son dos derechos que en Europa están en todos lados. En Alemania está también en una norma en la parte de compensaciones, el derecho cuando hay discriminación. Ahora hay no solamente discriminación, además hay daño económico. Derecho de información y de revisión. Son puntos a incorporar en los próximos convenios colectivos. Bueno, espero no haberme pasado en el tiempo, sí me pasé bastante, me pasé más de 15 minutos, y bueno, y espero haber seguido bien mi resumen. Pensé que lo iba a hacer un poquito más rápido, no sé si alguno tiene alguna duda. Y bueno, les agradezco muchísimo la colaboración y la cantidad que somos un montón, más la gente que lo está viendo online. Fede, a ver, le voy a avisar a Fede para que por las dudas lo grabe. Aguarden un minuto, si tienen alguna duda. A ver. Ya estamos. Ahí está.
¿Estás ahí, Fede? A ver. Esperen que le voy a avisar. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, porque yo, si no hay preguntas, ya está. Bueno, te dejo entonces. Gracias, Fede. Si no hay preguntas, ya está. Por favor, lean, busquen los libritos, anótense en la beca. Ayuden con esto que estamos dando, porque esto es muy básico, ¿sí? Aprovechen todo, el material, empiezan a leer las cosas, el que le guste leer. Y bueno, no sé si les quedó alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, cuando Fede termine de grabar,